Imagina despertar mañana y descubrir que tu dinero ya no vale lo mismo, que el dólar acaba de caer y que el mundo entero acaba de cambiar. Hoy, en Paradox, ¿y si el dólar dejara de ser la moneda base del mundo? Porque si el dólar cae, no cae solo Estados Unidos. Caemos todos. El dólar no es solo un billete verde. No es solo un número en una pantalla, ni una moneda más entre cientos. El dólar es una infraestructura invisible que sostiene al mundo moderno. Cada vez que un país compra petróleo, cada vez que una empresa paga una deuda internacional, cada vez que un banco central decide proteger su economía, el dólar está ahí. Silencioso, invisible, dominante. Pero para entender por qué su caída sería un terremoto global, primero hay que entender cómo llegó a ser tan poderoso. Durante la mayor parte de la historia humana, el dinero fue algo físico: oro, plata, bienes reales. El poder económico dependía de lo que un país podía producir, extraer o conquistar. Eso cambió en el siglo XX. En 1944, mientras la Segunda Guerra Mundial aún no había terminado, representantes de 44 países se reunieron en un pequeño pueblo de Estados Unidos llamado Bretton Woods. El mundo estaba devastado. Europa en ruinas. Asia colapsada. Millones de muertos. Economías destruidas. Y solo un país había salido fortalecido: Estados Unidos. Tenía la industria intacta. Tenía el ejército más poderoso. Y, sobre todo, tenía la mayor reserva de oro del planeta. En Bretton Woods se tomó una decisión histórica. El dólar se convertiría en la moneda de referencia mundial, respaldada por oro. Las demás monedas quedarían ligadas al dólar. En ese momento, parecía una solución lógica. Estados Unidos ofrecía estabilidad. El mundo ofrecía confianza. Pero sin que casi nadie lo notara, ese acuerdo sembró algo mucho más grande. Un sistema donde una sola moneda pasaría a gobernar el comercio global. Con el paso de los años, el dólar dejó de ser solo una moneda de intercambio. Se convirtió en el centro del sistema financiero internacional. El petróleo se empezó a vender en dólares. Las materias primas se cotizaban en dólares. Las grandes deudas entre países se firmaban en dólares. Incluso los países que no tenían ninguna relación directa con Estados Unidos necesitaban dólares para sobrevivir. Porque si querías importar alimentos, energía o tecnología, necesitabas dólares. Y si no los tenías, debías endeudarte en dólares. Ahí nació el verdadero poder. Estados Unidos podía emitir su propia moneda. El resto del mundo tenía que trabajar para conseguirla. Durante décadas, este sistema funcionó gracias a una sola cosa: confianza. Confianza en que el dólar mantendría su valor. Confianza en que Estados Unidos pagaría sus deudas. Confianza en que el sistema era estable. Pero en 1971 ocurrió algo que cambió las reglas para siempre. Estados Unidos rompió el vínculo entre el dólar y el oro. Desde ese momento, el dólar dejó de estar respaldado por un recurso físico. Pasó a estar respaldado por algo mucho más frágil y más poderoso: la fe. La fe en la economía estadounidense, en su capacidad militar y en su influencia política. Pero el mundo aceptó ese cambio, porque no tenía alternativa. Con el tiempo, este privilegio permitió a Estados Unidos algo único: financiar déficits gigantescos sin colapsar, imprimir dinero sin sufrir las consecuencias inmediatas que otros países sí sufrían. Cuando Estados Unidos tenía una crisis, imprimía dólares. Cuando otros países tenían una crisis, necesitaban dólares. Ese desequilibrio creó lo que muchos economistas llaman el privilegio exorbitante. Pero ningún sistema basado en confianza es eterno. A medida que la deuda estadounidense crecía, que el mundo se volvía más multipolar, a medida que nuevas potencias económicas emergían, una pregunta empezó a tomar forma, primero en círculos académicos, luego en gobiernos, y finalmente en los mercados. ¿Es sostenible que una sola nación controle la moneda del mundo? Porque cuando controlas la moneda global, no solo controlas la economía, controlas sanciones, controlas flujos financieros, controlas quién puede comerciar y quién queda fuera. Y ese poder empezó a incomodar. Países sancionados buscaron alternativas. Economías emergentes empezaron a diversificar. Bancos centrales comenzaron a reducir, lentamente, su dependencia del dólar. No fue una revolución. Fue algo mucho más peligroso. Una erosión silenciosa. Porque los grandes colapsos no empiezan con explosiones. Empiezan con dudas. Y cuando la duda se instala en el corazón del sistema monetario mundial, el reloj empieza a correr. El dólar sigue siendo hoy la moneda dominante. Pero por primera vez en generaciones, ya no es incuestionable. Y cuando el poder invisible que mueve el mundo empieza a ser cuestionado, el mundo entero entra en una nueva fase de la historia. Si esto te parece inquietante, lo que viene lo es aún más. Suscríbete y sigamos explorando. Los grandes colapsos no comienzan con un titular. No hay una fecha marcada en rojo en el calendario. No hay un anuncio oficial diciendo: el sistema ha fallado. Cuando una moneda mundial empieza a caer, el proceso es casi imperceptible. Lento. Técnico. Silencioso. Y precisamente por eso, es tan peligroso. Durante décadas, el dominio del dólar pareció absoluto. Incluso en medio de crisis financieras, guerras y recesiones,
El mundo seguía refugiándose en él. Cada vez que todo temblaba, el dólar se fortalecía. Pero algo empezó a cambiar. No de forma repentina, sino acumulativa. El primer síntoma no fue económico. Fue político. A medida que Estados Unidos comenzó a utilizar el dólar como una herramienta de presión, a través de sanciones financieras, bloqueos bancarios y restricciones comerciales, otros países empezaron a entender una verdad incómoda. Depender del dólar significaba depender del poder político de Estados Unidos. Y esa dependencia tenía un costo. Países sancionados quedaron fuera del sistema financiero internacional. Reservas congeladas. Pagos bloqueados. Economías paralizadas con una simple orden administrativa. El mensaje fue claro para el resto del mundo. Si el dólar podía usarse como arma, entonces también podía volverse un riesgo. Fue entonces cuando comenzó una transformación silenciosa. China empezó a firmar acuerdos comerciales en su propia moneda. Rusia redujo progresivamente sus reservas en dólares. Países emergentes comenzaron a aumentar sus reservas de oro al ritmo más alto en décadas. Nada de esto parecía una rebelión abierta. No lo era. Era algo más estratégico, una retirada gradual. Al mismo tiempo, otro problema crecía en el corazón del sistema. La deuda. Estados Unidos comenzó a acumular niveles de deuda que, en cualquier otro país, habrían generado una crisis inmediata. Pero el dólar seguía siendo la moneda mundial, y eso le permitía financiar déficits gigantescos sin consecuencias visibles, por ahora. Cada crisis se resolvía de la misma forma. Más estímulos, más impresión de dinero, más deuda. Durante años, el mundo aceptó ese mecanismo porque no tenía alternativa real. Pero la acumulación era constante, silenciosa y exponencial. Entonces llegó el punto crítico, la pérdida de sincronía entre la economía real y el valor del dólar. Mientras la productividad global se desaceleraba, la masa monetaria crecía. Mientras los salarios reales se estancaban, los mercados financieros se inflaban. Mientras la desigualdad aumentaba, la confianza se erosionaba. El sistema seguía funcionando, pero ya no de forma saludable. El momento exacto en que todo empieza a romperse no es un colapso inmediato. Es una fractura psicológica. Un instante en el que los actores clave, gobiernos, bancos centrales, grandes inversores, empiezan a hacer la misma pregunta al mismo tiempo. ¿Y si el dólar ya no es incuestionable? Cuando esa pregunta aparece, el comportamiento cambia. Los bancos centrales diversifican. Los contratos internacionales incorporan nuevas monedas. Los flujos financieros buscan alternativas. No porque el dólar haya caído, sino porque podría caer. Y en los mercados, la expectativa es tan poderosa como la realidad. Luego llega el detonante. Puede ser una crisis financiera global. Puede ser una guerra a gran escala. Puede ser una recesión profunda combinada con inflación persistente. O una pérdida abrupta de confianza en la capacidad de Estados Unidos para sostener su deuda. El detonante no crea el problema. Solo lo expone. Ante la crisis, Estados Unidos responde como siempre lo ha hecho. Inyectando liquidez, expandiendo el balance, emitiendo más dólares para evitar el colapso interno. Pero esta vez ocurre algo distinto. El mundo ya no absorbe esa emisión con la misma facilidad. Los países no reinvierten automáticamente en bonos estadounidenses. Las reservas no crecen al mismo ritmo. El dólar deja de ser el refugio automático. Y por primera vez, el privilegio exorbitante empieza a fallar. La consecuencia no es un derrumbe instantáneo, sino una pérdida progresiva de valor y credibilidad. Una inflación persistente. Un aumento del costo de la deuda. Un debilitamiento estructural. El sistema entra en una fase desconocida. Porque una moneda mundial puede sobrevivir a crisis económicas, a recesiones, incluso a guerras. Pero no puede sobrevivir a la pérdida de confianza global. Y cuando la confianza se fragmenta, el sistema deja de ser universal. Se vuelve regional, fragmentado e inestable. Ese es el momento exacto en que todo empieza a romperse. No cuando el dólar cae oficialmente, sino cuando el mundo empieza a imaginar un futuro sin él. Porque a partir de ese instante, cada decisión económica ya no se toma pensando en la estabilidad del sistema, sino en cómo sobrevivir a su posible colapso. Y una vez que esa lógica se instala, el regreso es casi imposible. Cuando una moneda sostiene al sistema mundial, su debilitamiento no se limita a los mercados financieros. Se filtra, propaga y transforma. El colapso de confianza en una moneda dominante no ocurre en aislamiento. Cada vínculo que la conecta con la economía global se convierte en un canal de transmisión. Lo que comienza como una distorsión monetaria termina afectando la producción, el comercio, la política y finalmente, la vida cotidiana de miles de millones de personas. Ese es el verdadero efecto dominó. El primer impacto se produce en el comercio internacional. Durante décadas, la mayoría de las transacciones globales se realizaron en dólares. Energía, alimentos, materias primas, transporte marítimo, seguros. El dólar no solo facilitaba el intercambio, lo hacía predecible. Los contratos se firmaban con una referencia estable, los costos se proyectaban a largo plazo y el riesgo cambiario era manejable. Cuando esa estabilidad empieza a desaparecer, el comercio se vuelve más caro y más incierto. Las empresas deben cubrirse frente a variaciones bruscas del tipo de cambio. Los seguros aumentan. Los contratos se acortan. Los precios se ajustan con mayor frecuencia.
El resultado es inmediato: inflación importada. Países que dependen de insumos extranjeros comienzan a pagar más por lo mismo. Energía, fertilizantes, componentes industriales y alimentos básicos se encarecen. La presión inflacionaria no responde a una expansión del consumo, sino a una disrupción estructural del sistema de pagos. El segundo dominó cae en los mercados financieros. Los activos denominados en dólares pierden atractivo. Los flujos de capital se vuelven volátiles. Inversores que antes buscaban seguridad, ahora buscan cobertura. El dinero se mueve más rápido y con menos convicción. Las bolsas se vuelven erráticas. Los bonos pierden valor. Las tasas de interés suben para compensar el riesgo. Para muchos países, especialmente los emergentes, esto representa un golpe directo. Gran parte de su deuda está denominada en dólares. Cuando el dólar se debilita o se vuelve inestable, el servicio de esa deuda se vuelve más costoso y menos predecible. Los presupuestos públicos se tensionan. Los ajustes fiscales se aceleran. La inversión social se reduce. El tercer dominó afecta a los bancos centrales. Durante décadas, acumular reservas en dólares fue sinónimo de estabilidad. Pero en un escenario de fragmentación monetaria, esas reservas ya no ofrecen la misma seguridad. Los bancos centrales se ven obligados a diversificar apresuradamente. Oro y otras monedas. Activos reales. Incluso acuerdos bilaterales directos. Este proceso no es instantáneo ni coordinado. Cada país actúa según su propia urgencia. El resultado es un sistema menos integrado, más fragmentado y más propenso a shocks regionales. Sin una moneda claramente dominante, la coordinación global se debilita. El cuarto dominó es político. La presión económica se traduce rápidamente en tensión social. La inflación erosiona el poder adquisitivo. El costo de vida aumenta. Los salarios reales pierden valor. Las promesas de estabilidad se vuelven difíciles de sostener. Gobiernos enfrentan protestas. Las elecciones se vuelven más polarizadas. El discurso político se radicaliza. En este contexto, el comercio deja de ser una prioridad compartida y se convierte en una herramienta de defensa. Aparecen barreras, subsidios, restricciones, nacionalismo económico. Cada país intenta protegerse, incluso a costa del sistema global. El quinto dominó llega al ciudadano común. No en forma de gráficos o indicadores macroeconómicos, sino en decisiones cotidianas. El supermercado, la cuenta de energía, el transporte, el empleo. Productos que antes eran accesibles se vuelven intermitentes o más caros. Las cadenas de suministro se ajustan. Algunas industrias se ralentizan. Otras desaparecen. La incertidumbre se instala como norma. Las personas posponen decisiones importantes. La inversión se retrae. El consumo se vuelve defensivo. Cuando millones de personas actúan de forma cautelosa al mismo tiempo, la economía global entra en una fase de contracción prolongada. El sexto dominó es geopolítico. Un sistema monetario fragmentado favorece la formación de bloques, alianzas regionales, esferas de influencia, sistemas de pago paralelos. La cooperación global se vuelve más compleja. Los conflictos comerciales escalan. La competencia por recursos se intensifica. La historia muestra que los grandes cambios en el sistema monetario internacional suelen coincidir con periodos de inestabilidad prolongada. No porque la moneda cause el conflicto, sino porque deja de contenerlo. El dólar, durante décadas, actuó como un amortiguador, un punto de referencia común. Al perder ese rol, el sistema queda expuesto. El efecto dominó no termina con el último bloque que cae. Se estabiliza en una nueva configuración. Un mundo más fragmentado, menos eficiente, más volátil. Un mundo donde la certidumbre financiera deja de ser global y se convierte en un privilegio local. Y aunque el sistema eventualmente se adapta, el costo del ajuste no se distribuye de forma equitativa. Algunos países ganan autonomía. Otros pierden estabilidad. Algunos sectores se fortalecen. Otros colapsan. Lo que queda claro es que cuando una moneda que sostuvo al mundo comienza a fallar, no cae sola. Arrastra consigo los equilibrios que la rodeaban. Ese es el verdadero alcance del efecto dominó. No el final de una moneda, sino el inicio de una nueva era de incertidumbre global. Durante gran parte del siglo XX y comienzos del XXI, Estados Unidos no fue solo una potencia económica. Fue el eje alrededor del cual giraba el sistema global. Su moneda, sus mercados financieros y su capacidad productiva actuaban como el punto de equilibrio del mundo moderno. Ese rol no se construyó únicamente con fuerza militar o influencia política, sino con confianza. Confianza en la estabilidad institucional, en la profundidad de sus mercados y en la capacidad del país para absorber crisis sin desmoronarse. Pero cuando una nación se convierte en el centro del sistema, cualquier distorsión interna deja de ser un problema local. Se vuelve global. El primer frente de tensión aparece en el corazón de la economía estadounidense, la deuda. Durante décadas, Estados Unidos pudo financiar déficits crecientes sin enfrentar restricciones inmediatas. La demanda global por dólares y bonos del Tesoro permitía absorber cantidades masivas de deuda sin provocar inflación descontrolada ni crisis de confianza. Ese mecanismo funcionaba porque el resto del mundo necesitaba dólares. Cuando esa necesidad empieza a disminuir, la ecuación cambia. El costo de financiar la deuda aumenta. Las tasas de interés suben.
El margen de maniobra fiscal se reduce. El gobierno se enfrenta a una disyuntiva estructural: recortar gasto, aumentar impuestos o emitir más deuda para sostener el sistema. Cada opción tiene consecuencias políticas y sociales profundas. El segundo frente es monetario. La Reserva Federal, durante años, actuó como el principal estabilizador del sistema global. Sus decisiones no solo afectaban a Estados Unidos, sino a cada rincón del planeta. Subía tasas para contener inflación, las bajaba para evitar recesiones, intervenía cuando los mercados se desalineaban. Pero en un entorno de menor confianza global, la efectividad de estas herramientas se erosiona. Subir tasas encarece la deuda y frena la economía interna. Bajarlas debilita aún más la moneda. Inyectar liquidez agrava la percepción de exceso monetario. La política monetaria entra en un terreno de rendimientos decrecientes. Cada decisión resuelve un problema inmediato, pero amplifica otro. El tercer frente es social. La inflación persistente afecta de manera desigual. Los salarios no crecen al mismo ritmo. La sensación de estancamiento se intensifica. La confianza en las instituciones se debilita. Aparecen tensiones entre regiones, generaciones y sectores productivos. El discurso público se vuelve más confrontacional. Las soluciones técnicas pierden legitimidad frente a narrativas simples y polarizantes. El cuarto frente es político. Un entorno económico inestable convierte cada decisión fiscal y monetaria en un campo de batalla. El consenso, que alguna vez permitió gestionar crisis de forma coordinada, se fragmenta. El sistema político se vuelve menos predecible. Las reformas estructurales se postergan. Las medidas de corto plazo se imponen sobre la planificación de largo plazo. En este contexto, la capacidad del Estado para actuar como ancla de estabilidad se reduce. El quinto frente es externo. A medida que Estados Unidos enfrenta sus propias tensiones internas, su capacidad para liderar el sistema internacional se debilita. Las alianzas se reconfiguran. Los compromisos se cuestionan. La credibilidad como garante del orden global se erosiona. Países que antes aceptaban reglas comunes comienzan a buscar alternativas. Sistemas de pago paralelos. Acuerdos bilaterales. Nuevas arquitecturas financieras. El mundo deja de mirar a Estados Unidos como un punto de referencia indiscutido y comienza a verlo como un actor más, con limitaciones evidentes. El resultado no es un colapso inmediato, sino una acumulación de inestabilidad. Los mercados reaccionan con mayor volatilidad. Las decisiones de inversión se vuelven defensivas. La innovación se ralentiza. No porque haya perdido toda su capacidad económica, sino porque el sistema que lo amplificaba ya no funciona de la misma manera. El epicentro del caos no se define por la debilidad absoluta, sino por la centralidad. Cuando el centro se vuelve inestable, todo el sistema vibra. La historia muestra que las transiciones de poder monetario y económico no ocurren sin fricción. Son procesos largos, complejos y costosos. Y quienes ocupan el centro en el momento de la transición suelen pagar el precio más alto del ajuste. Estados Unidos se encuentra, así, en una posición inédita. Debe gestionar una transformación global mientras enfrenta tensiones internas profundas. Debe sostener un sistema que ya no controla plenamente. Debe adaptarse a un mundo que empieza a organizarse sin él como eje único. Del centro del mundo al epicentro del caos no hay un salto abrupto. Hay un desplazamiento gradual. Y ese desplazamiento define la era que comienza. Cuando una moneda deja de cumplir su función como eje del sistema global, la pregunta no es si será reemplazada, sino cómo. La historia muestra que los vacíos monetarios no permanecen abiertos por mucho tiempo. Son incómodos, ineficientes y peligrosos. El sistema, tarde o temprano, busca una nueva forma de equilibrio. Pero esta vez, la transición no se parece a ninguna anterior. El dólar no enfrenta un reemplazo directo. No hay una moneda lista para ocupar su lugar de forma inmediata, completa y universal. En su lugar, emerge un escenario fragmentado, donde múltiples alternativas compiten por funciones específicas que antes estaban concentradas en una sola divisa. El primer candidato es el euro. Respaldado por una de las economías más grandes del mundo y por un banco central con credenciales de estabilidad, el euro parecía, en teoría, la alternativa natural. Sin embargo, la moneda europea arrastra sus propias limitaciones estructurales. La unión monetaria no es una unión fiscal. Las economías que la integran presentan profundas asimetrías. Las crisis internas ponen a prueba la cohesión política. El euro puede desempeñar un rol relevante como moneda de reserva regional, pero su capacidad para convertirse en el eje del sistema global sigue siendo limitada. El segundo candidato es el yuan. China ha expandido su influencia económica de forma sostenida durante décadas. Es el principal socio comercial de gran parte del mundo, controla segmentos clave de las cadenas de suministro globales y ha promovido activamente el uso de su moneda en el comercio internacional. Sin embargo, el yuan enfrenta obstáculos significativos. El control estatal sobre los flujos de capital reduce la confianza internacional. La falta de plena convertibilidad limita su adopción. La transparencia institucional sigue siendo una preocupación. El yuan avanza, pero lo hace con cautela y bajo condiciones estrictamente controladas. Más que un reemplazo del dólar, se perfila como un pilar dentro de un sistema multipolar. El tercer candidato no es una moneda tradicional. Es el oro. Durante siglos, el oro funcionó como reserva de valor cuando las monedas perdían credibilidad. En contextos de fragmentación monetaria,
su atractivo resurge. No depende de decisiones políticas inmediatas, no puede ser emitido a voluntad y es aceptado globalmente. Los bancos centrales aumentan sus reservas. Los acuerdos bilaterales lo utilizan como respaldo implícito. Los inversores lo buscan como refugio. Pero el oro no puede cumplir todas las funciones de una moneda moderna. No facilita pagos digitales, no se ajusta con rapidez a las necesidades del comercio y no resuelve los desafíos de una economía altamente interconectada. El cuarto candidato emerge desde la tecnología. Las monedas digitales, tanto privadas como emitidas por bancos centrales, introducen una nueva capa al sistema monetario. Ofrecen eficiencia, trazabilidad y velocidad. Reducen costos de transacción y eliminan intermediarios. Sin embargo, también plantean interrogantes profundos. ¿Quién controla la infraestructura? ¿Cómo se garantiza la privacidad? ¿Qué ocurre en contextos de conflicto geopolítico? Las monedas digitales no reemplazan automáticamente al dólar, pero redefinen las reglas del juego. Permiten que el poder monetario se distribuya de formas inéditas. El nuevo orden, entonces, no se construye alrededor de un solo eje. Se construye como una red. Un sistema donde distintas monedas cumplen distintos roles: reservas, comercio regional, activos refugio, pagos digitales. Un sistema más complejo, menos eficiente en el corto plazo, pero potencialmente más resiliente. Este escenario tiene costos. La falta de una referencia única aumenta la volatilidad. La coordinación internacional se vuelve más difícil. El riesgo de crisis regionales se incrementa. Pero también tiene implicancias estratégicas. Los países ganan margen de maniobra. Las dependencias se diversifican. El poder monetario se redistribuye. El mundo entra en una fase de transición prolongada. No hay un anuncio oficial del nuevo orden. No hay una fecha de inicio clara. El cambio ocurre de manera gradual, casi silenciosa, a través de decisiones técnicas, acuerdos bilaterales y ajustes regulatorios. Mientras tanto, el dólar no desaparece. Sigue siendo relevante. Sigue siendo utilizado. Sigue siendo influyente. Pero ya no es incuestionable. Y esa diferencia lo cambia todo. El nuevo orden monetario no es la sustitución de una moneda por otra, sino la transformación de un sistema centralizado en uno distribuido. Un sistema donde el poder se fragmenta, la confianza se diversifica y la estabilidad deja de depender de un solo actor. La pregunta final no es quién ocupará el lugar del dólar. La pregunta es si el mundo está preparado para funcionar sin un centro único. Porque en ese mundo, la estabilidad ya no será garantizada por una moneda dominante, sino por la capacidad colectiva de gestionar la complejidad. Y esa es una tarea mucho más difícil. A lo largo de la historia, los sistemas monetarios han cambiado menos veces de lo que solemos imaginar, pero cada vez que lo hicieron, transformaron el mundo de forma profunda y duradera. No fueron simples ajustes técnicos. Fueron transiciones que redefinieron el poder, el comercio y la manera en que las sociedades se organizan. Mirar hacia atrás no sirve para predecir el futuro con exactitud, pero sí para reconocer patrones. Y los patrones, una vez visibles, resultan difíciles de ignorar. La primera gran lección es que ninguna moneda hegemónica es eterna. El denario romano, durante siglos, sostuvo el comercio del imperio. Su estabilidad permitió la expansión territorial, la integración de mercados y una economía compleja para su época. Pero cuando el Estado comenzó a degradar su contenido metálico para financiar déficits y guerras, la confianza se erosionó lentamente. No hubo un colapso inmediato. Hubo una decadencia prolongada. El sistema siguió funcionando, hasta que dejó de hacerlo. Siglos después, el florín y el ducado dominaron el comercio europeo. Luego fue el turno del real español, respaldado por la plata de América. Más tarde, la libra esterlina se convirtió en el eje del sistema internacional durante el apogeo del Imperio Británico. En todos los casos, el patrón se repite. La moneda dominante surge de una combinación de poder económico, estabilidad institucional y confianza internacional. Se consolida durante décadas. Facilita el comercio. Reduce fricciones. Ordena el sistema. Y, finalmente, comienza a mostrar fisuras internas. La segunda lección es que las transiciones monetarias no son eventos puntuales, sino procesos largos y asimétricos. La libra no fue reemplazada por el dólar de un día para otro. Durante años, ambas coexistieron. El mundo ya comerciaba en dólares mientras seguía pensando en libras. Los mercados financieros se desplazaron primero. Las reservas oficiales tardaron más. La política internacional llegó al final. La transición se completó solo después de 2 guerras mundiales, una reconfiguración del poder global y la creación de nuevas instituciones financieras. Eso nos recuerda algo fundamental. El cambio monetario no ocurre en el vacío. Ocurre en contextos de crisis, tensiones y reordenamientos profundos. La tercera lección es que el centro del sistema siempre paga el costo más alto del ajuste. Cuando una moneda deja de ser el eje global, el país que la emite pierde privilegios invisibles. Pierde la capacidad de financiar déficits sin consecuencias inmediatas. Pierde influencia indirecta. Pierde margen de maniobra. Pero también enfrenta una oportunidad, la de redefinirse. Gran Bretaña, tras perder la hegemonía monetaria, no colapsó. Se transformó. De imperio financiero global pasó a potencia regional avanzada. El ajuste fue doloroso, pero no terminal.
La historia sugiere que el declive monetario no implica necesariamente el declive total, sino una reconfiguración del rol internacional. La cuarta lección es que los sistemas multipolares son más inestables, pero también más adaptativos. Cuando no existe una moneda única que ordene el sistema, aumenta la volatilidad y la incertidumbre. Los costos de transacción suben. La coordinación se vuelve más compleja. Los errores se pagan más caro. Pero, al mismo tiempo, el poder se distribuye. Las dependencias se diversifican. El sistema deja de girar en torno a un solo punto de falla. Históricamente, estos periodos fueron incómodos, pero también fértiles en innovación institucional y tecnológica. La quinta lección es quizás la más importante. Las transiciones monetarias no se sienten primero en los mercados. Se sienten en la vida cotidiana. En el precio del pan. En el costo del transporte. En la estabilidad del empleo. En la confianza hacia el futuro. Por eso, entender estos procesos no es un ejercicio académico. Es una forma de interpretar el mundo que habitamos. Hoy, el dólar sigue siendo central. Sigue cumpliendo funciones clave. Sigue estructurando gran parte del comercio y las finanzas globales. Pero ya no opera en un contexto de hegemonía indiscutida. Lo que estamos presenciando no es el fin inmediato de una moneda, sino el inicio de una transición. Una transición hacia un sistema más fragmentado, más complejo, más exigente. Un sistema donde la estabilidad no estará garantizada por una sola divisa, sino por la capacidad colectiva de adaptación. La historia no nos dice cómo terminará este proceso. Pero sí nos advierte algo esencial. Las sociedades que entienden las transiciones, las atraviesan mejor que aquellas que las niegan. Y aquí es donde este documental cierra su círculo. Comenzamos preguntándonos por fuerzas invisibles, por sistemas que sostienen al mundo sin que los veamos. A lo largo de los capítulos, observamos cómo esas estructuras se tensionan, se fragmentan y se reconfiguran. No para generar miedo, sino para generar comprensión. Porque comprender el sistema es el primer paso para no ser arrastrado por él. El mundo que viene no será idéntico al que dejamos atrás. Y eso no es necesariamente una tragedia. Es, simplemente, historia en movimiento. Si este viaje te ayudó a mirar la economía, el poder y el dinero desde otro ángulo, entonces cumplió su propósito. Si quieres seguir explorando los temas que nadie explica del todo, si te interesa mirar más allá de la superficie, y si crees que el mundo es más complejo de lo que parece, suscríbete a Paradox, activa la campanita, y acompáñanos en el próximo episodio. Porque el verdadero cambio no empieza cuando el sistema colapsa, empieza cuando empezamos a entenderlo. Nos vemos.